Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Si tener un sueño de calidad es un pilar básico de nuestra salud en la edad adulta, imagina lo importante que es en la infancia y en la adolescencia. El sueño es fundamental para su desarrollo físico y mental, y también para tu tranquilidad. Las consecuencias de la privación de sueño en edades tan cruciales no son menores. Peor rendimiento académico, dificultad para concentrarse, mayor riesgo de depresión y ansiedad, y una alteración en la regulación de las emociones. Hay momentos en los que, además de unos hábitos de higiene del sueño adecuados, es necesaria la ayuda con suplementación. Ese es el objetivo de Melamil, un complemento alimenticio en gotas a base de melatonina al 99% pura que ayuda a conciliar el sueño en niños. Dale a tus hijos el descanso que se merecen y recupera también tus noches tranquilas. Confía en el número 1 para el descanso infantil. Confía en Melamil. Recuerda, los complementos alimenticios no sustituyen un estilo de vida saludable. Este programa no ofrece consejo médico. Antes de recurrir a cualquier medicamento o suplemento, consulta con un especialista. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Hola a todas, hola a todos. Ya estamos aquí de vuelta. Te voy a decir una de las frases más manidas de la historia que más se ha dicho, pero es que es tal cual. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, por favor? Ya ha pasado el verano, ya estamos en septiembre y aquí estamos todos de vuelta en la bendita rutina. El pasado 26 de mayo envié mi última newsletter en la que, entre otras cosas, te contaba que el episodio de esa semana, el número 273, iba a ser el último episodio regular del podcast hasta nuevo aviso. Desde esa newsletter han pasado cosas, entre otras 10 episodios recopilatorios con algunos de los momentos clave de todo el archivo del podcast, que te voy a dejar enlazado en las notas del episodio para que, si no los has escuchado, vayas y te pongas al día, porque la verdad es que ha sido un trabajazo que hemos hecho en esos 10 episodios recopilatorios y son las pinceladas clave de los temas que tratamos de forma más habitual en este podcast. Pero no es lo único que ha pasado, estos recopilatorios no son lo único que ha pasado. También ha pasado un verano muy atípico para mí, pero que me ha regalado lo más preciado que tenemos. Eso que ni se compra ni se vende, que pasa queramos o no, que pasa rapidísimo, como te decía al principio, y es tiempo. Este verano me ha tocado el papel de ser quien cuida, quien espera, quien abraza, quien anima, quien está ahí para lo que haga falta. No podía ser de otra manera, porque este verano me ha tocado cuidar a la persona que más quiero en el mundo, que es a mi chico, a mi pareja. Y esto me ha permitido pues tener mucho tiempo. No es que lo hayamos buscado, pero bueno, al final las convalecencias tienen eso, es lo que tiene. Y cuando una tiene tiempo, y sobre todo cuando tiene algo tan importante en lo que centrarse, que todo lo demás pasa a un segundo plano, es realmente cuando tienes la capacidad de ordenar el cerebro y el corazón, o por lo menos eso es lo que yo he podido hacer este verano. Los meses previos al verano para mí han sido una montaña rusa emocional de dudas, de inquietudes, de ahora hago esto, ahora hago lo otro, no saber para dónde tirar, no sé, todavía esto no lo tengo decidido, si seguir viviendo en el campo o volver a Madrid, si seguir haciendo el podcast o centrarme en el doctorado y en las conferencias y en los talleres y asesorías, si pasarme al formato vídeo o seguir en el formato audio. Y ahora, visto todo esto desde la distancia, con la distancia de los meses, efectivamente son dudas e inquietudes bastante banales, o sea, son preocupaciones, pues como diríamos, de primer mundo. Pero cuando una está en el viaje, en el pleno viaje de la montaña rusa, subiendo y bajando, hoy estás aquí, mañana estás allá emocionalmente, sin parar de producir, y sobre todo cuando estás
tremendamente cansado, el cerebro tiene la energía justa para seguir procesando. Y cualquiera de estas nimiedades, cualquiera de estas decisiones que en un momento en el que estás descansado y tienes tiempo para reflexionar, decidirías de forma rápida, se convierten en todo un mundo, vamos, o por lo menos esto es lo que me ha pasado a mí. Así que este verano, como te decía, he tenido tiempo, y lo digo así con mayúsculas, ¿no? Porque todos lo perseguimos, todos lo ansiamos, todos desearíamos tener mucho más. Además, a medida que vas cumpliendo años, no sé si os pasa, no sé si te pasa, pero vas pensando en, ostras, es que cómo pasa el tiempo, ya me gustaría volver ya me gustaría tener más tiempo para, pero la realidad es que no es posible tener más. O sea, lo que podemos hacer es utilizarlo de una manera inteligente para disfrutarlo y no desperdiciarlo, pero todos tenemos el mismo número de horas al día. Eso es así. Y este tiempo que yo he tenido este verano a mí me ha servido pues para pensar mucho, sin distracciones, sin notificaciones, sin la presión de tener que hacer algo para allá, sin tener que rendir y producir. Y no os voy a engañar, ha sido uno de mis mejores veranos, o al menos de los que yo recuerdo, uno de los mejores veranos de mi vida, porque realmente he utilizado mi tiempo de forma consciente y además, aunque no está bien decirlo porque te estoy hablando de tiempo justamente de no ser productivo, pero este tiempo para mí de reflexión ha sido tremendamente productivo porque me ha permitido reordenar, o mejor dicho, recordar cuál es el orden de verdad de mis prioridades. Y eso es una cosa que perdemos súper rápido. En cuanto entramos en la vorágine, incluso han pasado ya 2-3 semanas desde la vuelta a la rutina y muchos seguro que estáis pensando, es que yo ya he perdido, o sea, tenía clarísimo cuáles iban a ser mis prioridades en el nuevo curso y ya de repente no tengo ni idea. Y es que ese tiempo, ese permitirse sentir primero para saber qué es lo que uno quiere y luego reflexionar para ver de qué manera priorizar esas cosas que considera prioritarias, pues yo es lo que he hecho precisamente, o sea, recordar cuál es el orden de mis prioridades. El primero de todos soy yo, concretamente mi salud. Y esto va por encima de todas las cosas. ¿Se me olvida muchas veces? Sí, prácticamente todos los días hago cosas que en cierto modo van en detrimento de mi salud porque estoy priorizando otra cosa, también. Pero en líneas generales, mi prioridad número 1 es mi salud. Porque es que si yo no tengo salud, es muy difícil que pueda ayudar a quienes me rodean, y ya no hablo solo de las personas que me rodean físicamente, sino también a ti que estás al otro lado. Si yo no estoy bien, no tengo salud física, no tengo salud mental, no tengo salud emocional, es muy difícil que pueda ayudar y que pueda transmitir a través del micro, aunque no me estés viendo. Así que, como te digo, este tiempo me ha permitido recordar cuál es el orden de mis prioridades. La primera soy yo y mi salud, y ahí entra, pues ya lo sabes. Comer de forma saludable, sin volverme tampoco loca, hacer ejercicio. En mi caso, por ejemplo, lo primero que dejo de lado es la actividad física. En cuanto empiezo a llenar la agenda, lo primero que se me olvida meter en la agenda es el deporte. Y es algo, es que es imprescindible, ya no desde el punto de vista físico, que también, sino desde el punto de vista cerebral. O sea, yo trabajo con mi cerebro. Yo no necesito realmente nada más que mi cerebro porque yo lo que hago es recopilar información, sintetizarla, pasarla por mi filtro, darle mi toque y volver a trasladar esa información, en este caso a las personas que me seguís y que me escucháis, a través de distintos canales y distintas plataformas. Pero todo eso es mi cerebro, lo que funciona ahí, no hay nada automático. Entonces, claro, el deporte o la actividad física, una de las principales funciones que tiene es que nuestro cerebro funcione bien y que esté en plenas facultades. Entonces, claro, yo digo, venga, voy a dejar de hacer deporte porque tengo que hacer muchas cosas que son todas de cabeza, pero al final es tirarme piedras contra mi propio tejado porque evidentemente necesito hacer ejercicio para que mi cerebro funcione bien y además que funcione al ritmo que a mí me gusta que funcione. Y luego, por supuesto, el tema del sueño, que esto es evidente. Bueno, cosas más raras se han visto, pero es verdad que yo lo del sueño lo tengo muy trabajado. Mis rutinas de sueño para mí son sagradas, no son negociables de ninguna de las maneras. Y bueno, ahí es verdad que igual que te digo que con la actividad física es mejorable, el tema de sueño en mi caso, pues bueno, lo tengo bastante bien trabajado. Pero bueno, esa es la base de la salud tampoco y de mi autocuidado. O sea, tampoco hay que hacer, no sé, cosas muy grandilocuentes. Es tener muy claro qué es lo que te sienta bien y qué es lo que necesitas para funcionar bien. Y luego, por supuesto, pues después de mí, mi siguiente prioridad es mi círculo más cercano, mi pareja, mi familia, mis amigos.
Y luego después de eso viene todo lo demás. Y ojo, que algo esté más abajo en la escala de prioridades no quiere decir que no sea importante para ti. O sea, que mi pareja esté por debajo de mi salud en mi escala de prioridades no quiere decir que para mí sea importante. También es importante, pero es fundamental tener una escala de prioridades. Como dice Mel Robbins, si todo es importante, nada es importante. Entonces, ten claro cuáles son las cosas importantes en tu vida y dentro de ese grupo de cosas importantes, establece la escala de prioridades, porque al final vas a tener que dedicar más tiempo, más atención, más cariño, más recursos, más lo que sea, a unas que a otras. Entonces, hay que tenerlo claro y no pasa nada por establecer prioridades. ¿Y qué pasa? Volviendo a lo que te comentaba al principio, que es básicamente lo que me pasó a mí. Cuando llenas el tiempo y estás busy being busy, que dicen, estás ocupado estando ocupado, pues la escala de prioridades se va al carajo con una facilidad, o sea, se va al traste súper rápido. Y colocas como prioridad cosas que sí son importantes, pero que no pueden ser lo único en tu vida, porque cuando se convierten en lo único en tu vida, te quemas, te agotas y dejas de funcionar, dejas de ser un ser humano funcional física, cognitivamente. Y te hablo en primera persona porque es lo que me pasó a mí. Los últimos meses antes de verano, pues bueno, fueron unos meses de una carga de trabajo altísima, además del doctorado, además del podcast, y todo mi tiempo, mi energía, mis pensamientos, mi ansiedad, mi todo, iba dirigido a temas de trabajo. Llegó un momento que es que realmente me quemé con el trabajo, ya. Era como, o sea, sí, he llegado a tener pereza por hacer el podcast. Y ahí, en ese momento es cuando dije, ostras, aquí algo tiene que cambiar o esto aquí hay que parar y reflexionar. Y eso es lo que te conté en el último episodio que grabé antes del recopilatorio de verano. Y lo mismo te preguntas, bueno, Hanna, ¿y qué has hecho con todo ese tiempo durante este verano? Además, obviamente, de ese papel o esa labor de cuidadora que me ha tocado. Pues una de las cosas que he hecho es escuchar la lista casi interminable de episodios de podcast que tenía guardada en Spotify para escuchar, leer un montón de libros que tenía también encima de la mesa esperando a leerlos, ver documentales, ver series de estas míticas que dices, esta serie tengo que verla sí o sí y que nunca tienes tiempo para verlo. He estado consumiendo, en el mejor de los sentidos, muchas cosas que tenía pendientes y además cosas que en su mayoría no tienen nada que ver con salud y con bienestar, sino más bien con la vida, con el trabajo, con la manera de enfrentar la adversidad, con los valores, no sé, o sea, sobre todo he escuchado y leído a personas que para mí son referentes o que me inspiran, vamos a dejarlo ahí, que me inspiran, e intentar de alguna manera aplicar esos aprendizajes a mi día a día. Entonces te voy a hablar de dos podcasts de los muchísimos que he escuchado, pero bueno, te voy a recomendar dos porque a mí me han servido mucho para esta labor de reflexión que he hecho este verano, por si te ayudan. Y luego te voy a hablar de una de las personas que más admiro, que es Iker Jiménez, que también, vamos, yo es que aprendo muchísimo de él. Pero bueno, a lo que voy. Primer episodio, te digo, he escuchado muchísimos, pero me quedo con estos dos que te voy a recomendar. Uno es la entrevista que hicieron los chicos de Nude Project a Tony Nadal y otro es la entrevista que hicieron Sergio y Juan de Tengo un Plan a Pablo Motos. Si hay alguien que habla claro, meridiano sobre los valores imprescindibles en la vida para alcanzar el éxito, para mí sin duda es Tony Nadal. O sea, escucho todo lo que encuentro sobre él, he leído su libro, hace mucho tiempo que lo he leído y lo he leído varias veces y me gusta mucho porque en este mundo que vivimos actual de suavizarlo todo, endulzarlo todo, encontrar siempre un eufemismo para referirnos a las cosas que no nos gustan, él es todo lo contrario, no endulza las cosas, no romantiza valores fundamentales como el sufrimiento, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, es que son lo que son y cuestan. O sea, ser disciplinado cuesta, no te digo ya para alcanzar el nivel de Rafael Nadal, su sobrino. Por si alguien de quienes estáis escuchando no caáis ahora en quién es Tony Nadal, pues bueno, además de ser su tío, fue el entrenador de Rafa Nadal en los años en los que se convirtió o previos a convertirse en la leyenda que es actualmente del deporte. Y una de las cosas de las que habla Tony Nadal en la entrevista en el podcast de Nude Project
él habla del sacrificio y dice que sacrificio es lo que hacemos por otras personas, pero que cuando hacemos cosas por nosotros mismos, no hacemos un sacrificio, lo que hacemos son renuncias. Y la vida es renunciar. Y me quedé con este punto porque es una cosa que se nos suele olvidar, y fíjate que yo hablo de esto precisamente en mi libro, en Aprende a Descansar, en esa primera D del método de las 7 Ds del descanso. Yo hablo de la D de la decisión, y al final decidir algo es renunciar a otra cosa. Cada sí que le decimos a algo o a alguien es un no que le decimos a algo o a alguien. Y esto nos cuesta mucho porque muchos de nosotros vivimos en esa nube del todo es posible, todo se puede hacer, tú puedes con todo, a todo que sí. Y es que no es posible, o sea, no se puede tener todo. Se puede intentar tener todo, se puede intentar hacer todo, desde luego no todo a la vez, y no todo va a salir bien. Y me gusta mucho el concepto ese de el sacrificio es lo que uno hace por los demás, pero lo que tú haces por ti mismo es renunciar. Lo que hacía Rafa Nadal por sí mismo para ser el número 1 y uno de los mayores deportistas de la historia era renunciar pues a ir a clase con sus amigos, a salir de farra, a tener una vida personal pues normal como la que podríamos tener cualquiera de nosotros. Ha renunciado también a cosas como a vivir sin dolor, porque al final él hizo una elección de vida que es dedicarse profesionalmente al tenis, ha tenido muchísimas lesiones muy serias, muy dolorosas, y él ha renunciado en ciertos momentos a vivir sin dolor para seguir jugando, compitiendo y seguir siendo el número 1. No lo juzgo, pero eso está ahí. Entonces, para mí es que tanto Rafa Nadal como Toni Nadal, que al final es quien le inculcó o quien creció con él deportivamente, todos esos valores de disciplina, de esfuerzo, de valentía, luego toda la parte de respeto por el adversario, huir de la comparación, solamente compararse con uno mismo. O sea, para mí son conceptos que me ayudan mucho a volver a poner otra vez los pies en la tierra. Y otra de las cosas de las que habla Toni Nadal en la entrevista, que también me vino muy al pelo en el momento en el que escuché la entrevista, es el reconocimiento social, o mejor dicho, el dejarse engatusar por el reconocimiento social digital. Ojo, que no es que sea malo porque vivimos en la era digital, nos comunicamos a través de redes sociales y otras plataformas digitales, pero el problema no es tanto que exista ese reconocimiento social digital, que como digo es un hecho porque vivimos en la era en la que vivimos, pero dejar que ese reconocimiento social digital fagocite y se coma literalmente el reconocimiento social de carne y hueso. Porque al final las personas que están al otro lado de la pantalla, en este caso al otro lado del micro, te conocen en una faceta de tu vida. A mí tú me conoces porque me escuchas aquí, pero no me conoces personalmente como me pueden conocer mis amigos, mi familia, mi pareja. Entonces, dejar que ese reconocimiento social digital de agentes externos que no te conocen pese más que el reconocimiento social personal. Y por reconocimiento social, ojo, no entendamos solo como que te den palmitas de qué importante eres, sino qué opinan esas personas de ti, de lo que haces, ¿no? Yo soy una persona que pido opinión para absolutamente todo. Me fío casi más de lo que me dice mi chico o mi hermano o mis amigos que de lo que pienso yo misma. Y eso yo sé que es un error, pero a lo que voy es no dejarse arrastrar por ese, ni para bien ni para mal, por ese reconocimiento social digital o por ese hate digital, si hablamos en sentido negativo, y dejarse más guiar por ese reconocimiento y esa opinión y ese juicio, también en el mejor de los sentidos, de las personas que no conocen. Yo he pensado mucho en esto a propósito del podcast porque una de las cosas que había dejado de hacer era estar pendiente de mí para estar viendo qué hacían los demás, comparándome constantemente con qué hacían los demás, leyendo todos los comentarios, todas las opiniones. Y es que la realidad es que no le puedes gustar a todo el mundo. Es verdad que las cosas se pueden decir de manera educada o de manera poco educada. Eso ahí también lo dejo. Pero bueno, que el vivir o el actuar según ese feedback que recibes de personas que no te conocen es peligroso, porque puedes caer en una trampa y no acabar reconociéndote a ti mismo. Así que bueno, ahí te dejo esas dos reflexiones y por supuesto de verdad te recomiendo que escuches el episodio. Te lo dejo enlazado abajo para que lo escuches.
The Hilton sale is on. For 10 days only, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Don't wait. The sale ends September 29th. Book your stay and save at Hilton.com. Terms apply. Hilton for the stay. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. Voy ahora con el otro episodio que te quiero recomendar, la entrevista de Pablo Motos en el podcast de Sergio y Juan, el podcast de Tengo un Plan. Y en este caso, esta entrevista me ayudó mucho con el tema de la ilusión. Al final, para hacer cualquier trabajo, sea el que sea, más aún cuando es un trabajo que tú eliges y que haces por gusto, la ilusión es que es muy importante. Y te confieso que una de las cosas que me pasó a mí en los meses previos al verano es que había perdido completamente la ilusión, ya no solo por el podcast, sino por el doctorado, por otras cosas que por mis conferencias. O sea, había perdido la ilusión por mi trabajo cuando es algo que yo he elegido y que me encanta hacer. Y como te digo, la entrevista con Pablo Motos me ayudó mucho porque una de las cosas que le preguntan precisamente es cómo consigue mantener la ilusión después de tantos años trabajando y haciendo lo mismo, porque acaba de estrenar la temporada número 20 del Hormiguero. Te podrá gustar más o menos Pablo Motos y el programa y los colaboradores, pero hay que saber reconocer el éxito, y eso es un éxito. Estar 20 temporadas en prime time en televisión se dice pronto. Ojalá llegue este podcast a tener 20 temporadas y a tener esas cifras que tiene el Hormiguero. Y como te digo, le preguntaban cómo conseguía mantener la ilusión o qué es lo que hacía que mantuviera la ilusión por su trabajo después de tanto tiempo. Y Pablo Motos lo que dice es que para él, o lo que a él le ayuda a mantener la ilusión, es tener claro el objetivo de su trabajo. Y que ese objetivo es el mismo ahora que hace 20 temporadas, que es aprender y emocionar. Así empezó con su programa en El Hormiguero y así sigue 20 temporadas después, con el objetivo de aprender y emocionar. Y esto me ayudó a mí a hacer una reflexión muy profunda sobre por qué empecé yo a hacer este podcast. Porque eso es lo que mantiene la ilusión. No es el dinero, porque hay veces que yo tengo anunciantes y otras muchas semanas que no tengo ni un anunciante. Entonces, no es la repercusión económica. Evidentemente, el componente económico es importante, pero para seguir haciendo lo mismo un año tras otro año, tras otro año, tras otro año, y hacerlo sin que te mine la moral, hace falta tener ilusión. Y como te digo, yo recordé por qué había empezado a hacer el podcast y la verdad es que mi objetivo era muy similar al de Pablo Motos, que es aprender, también emocionar en cierta manera y sobre todo cambiarle la vida a la gente. O sea, mi objetivo número uno desde el principio es aprender yo y ayudar a otras personas a que cambien su vida a mejor, en el terreno físico, en el terreno emocional, en el terreno laboral, aunque esto lo tratamos menos en el podcast, en el terreno mental, ayudar a que las personas se sientan, aunque sea un poquito mejor. Y después de esto ya viene todos los demás componentes que también son importantes, como la rentabilidad, las estadísticas, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que me quedo grabadas y además me gusta apuntar frases que escucho en los podcasts y que de vez en cuando voy releyendo, tengo como una libretita de frases que para mí tienen significado y que me gusta recordar. Y otra de las frases que dice Pablo Motos en la entrevista, y él elabora esta frase a su vez a raíz de algo que le dijo Carlos Alcaraz cuando le entrevistó y le preguntó, oye Carlos, ¿tú cómo haces pues para venirte arriba cuando estás en un partido, vas perdiendo, ves que la cosa está complicada, pero oye, al final acabas ganando? O sea, ahí tiene que pasar algo dentro de ti, tienes que hacer algo para que tú automáticamente cambies el chip. Y a esto Alcaraz le dijo que él se decía a sí mismo algo así como Carlitos, haz tu magia, o haz tu magia, Carlitos, algo así dice. Y Pablo Motos utiliza esta estrategia de Carlos Alcaraz para crear su propio mensaje, ¿no? Lo que él transmite en la entrevista, que lo que dice es que su objetivo es, o que se dice, lo que se dice a sí mismo, mejor dicho, es disfruta, conecta y haz magia. Y me parece estupenda la frase también para tener en cuenta para este podcast, ¿no? Para tenerlo como un objetivo, disfrutar yo y seguir aprendiendo,
seguir conectando contigo que estás al otro lado y ayudándote a cambiar tu vida de alguna manera, y eso solo lo puedo conseguir haciendo un poquito de magia de la buena. Y mi tercera recomendación en este episodio no es un podcast, no es un libro, sino que es una newsletter. La newsletter que acaba de estrenar mi admirado Iker Jiménez, que se ha lanzado al mundo del email marketing en las últimas semanas. Creo que está preparando un curso o algo así. Bueno, ya nos dirá. Yo, como todo lo que escribe, hace, dice, lo escucho, lo leo, lo veo, pues también haré el curso, ya os contaré, se acaba saliendo. Pero bueno, si te decía antes que Pablo Motos acaba de estrenar la temporada número 20 de su programa, Iker Jiménez acaba de estrenar la temporada número 21 de Cuarto Milenio. Iker y todo su equipo, porque la verdad es que tiene un equipo alucinante. Y lo que decía antes, te podrá gustar más o menos él, cómo hace las cosas, sus programas, pero hay que saber reconocer cuando alguien hace algo bien y estar durante 21 temporadas en prime time de televisión los domingos hablando del misterio, de lo paranormal, de los fantasmas, de las apariciones, de los ovnis. Tiene mucho mérito, o sea, eso es saber hacer bien las cosas y sobre todo, que es una de las cosas que más me gusta y que más admiro de Iker Jiménez, ser fiel a uno mismo. Es que él de pequeño ya hacía sus revistas sobre ovnis, caseras, en casa. Empezó a él haciendo sus programas de radio, sus grabaciones él en casa sobre ovnis. O sea, es que él ha sido fiel a lo que le apasiona durante toda su vida y ha sabido trasladar y comunicar de una manera tan magistral esa pasión que siente por lo que hace, que, como te digo, ha convertido algo como el misterio, los fantasmas, los ovnis, etcétera, algo que en las manos de otra persona, sin tener esa habilidad de comunicación, podría haber quedado en algo, pues un poco una parodia, lo ha convertido en un éxito de televisión que siguen cientos de miles de personas todos los domingos, entre las que me incluyo. Es verdad que yo no lo veo en directo, lo veo al día siguiente en diferido porque las horas no son nada convenientes, eso también lo digo. Pero bueno, dicho esto, creo que hay que saber reconocer también lo que hacen los profesionales y que hacen bien, aunque no nos guste ese profesional. No sé si me estoy explicando, porque es verdad que es una persona o es un personaje muy polémico, sobre todo por el programa Horizonte, pero ostras, es que no te tiene que gustar la persona, y esto también es algo que he aprendido. No te tiene que gustar la persona o lo que opina la persona, pero de todo el mundo se puede aprender algo. Y yo creo que de Iker Jiménez, a mí en lo personal me encanta, pero bueno, yo lo que aprendo cada día es qué manera de comunicar con ese entusiasmo que no pierde, aunque pasen los años, con esa pasión por lo que hace y sobre todo con esa fidelidad a sí mismo. Y es una cosa de la que él habla mucho. Ya te digo, es que como le escucho, le leo, le veo, ya no sé dónde lo ha dicho, pero lo ha dicho mucho. Él habla de esa fidelidad a uno mismo como uno de sus valores fundamentales. Y se nota porque no ha ido dando bandazos, que eso sí que se ve mucho, ¿no? Sobre todo en los perfiles en redes sociales, ¿no? Que van cambiando según las tendencias. Pero él no, él se ha mantenido fiel a su pasión con el entusiasmo de siempre. Y eso es una de las cosas que más admiro de él y que más intento seguir, porque yo, siendo honesta, no he sido fiel a mí misma, en cierto modo, sobre todo con el podcast, porque lo que te decía antes, el ir comparándote, el intentar ser como este, como la otra, como aquel, como el otro, al final acabas siendo pues como si fueras el Mr. Potato, ¿sabes? La cabeza de uno, la nariz del otro, la mano del otro, esto de aquí, esto de allí, pero no eres tú. Y eso es un poco serte infiel a ti mismo, en cierto modo. Así que bueno, yo os dejo este aprendizaje ahí porque para mí es muy válido, es una lección muy válida para todo, no solo en el trabajo, sino también en las relaciones personales. El ser fiel a uno mismo y no dejarse pisotear en ningún sentido para mí es importantísimo. Y voy a poner fin a este episodio presentación de la nueva temporada haciendo referencia justamente a una de las últimas newsletters de Iker Jiménez. Justamente después de estrenar la temporada 21 de Cuarto Milenio, él reflexionaba en su newsletter sobre qué es lo que le ha hecho sobrevivir tantos años en televisión. Y su respuesta es la siguiente, y lo cito textualmente. Mi actitud es la de quitarle el 2 y ver el 1. La temporada 21 se convierte en la 1, con la misma ilusión y esfuerzo, en la 1.
Hay que comenzar cada temporada con la sensación de que todo está por lograr. No me digáis si es providencial o no, pero yo veo aquí la providencia clarísima porque justamente así es como yo quiero enfocar esta nueva temporada y esta nueva etapa dentro del podcast, como si fuera la primera. Obviamente no es la primera, llevo ya desde 2019, llevo muchos años haciendo podcast, pero es verdad que quiero que haya cambios y necesito adaptar el podcast a la nueva realidad. El mundo del podcast, lo habrás visto, ha experimentado en los últimos 5 años una transformación radical. No tiene nada que ver con lo que era en 2019 cuando yo me puse por primera vez delante de un micro. Ha cambiado, por supuesto, la forma de rentabilizar el contenido. Ha cambiado el formato, porque ahora la realidad es que prima el vídeo por encima de solo el audio. Y cuando las cosas cambian, tienes 2 opciones: o adaptarte a ellas o retirarte, y oye, que son las 2 igual de válidas. Y yo, voy a elegir la primera, que es la de adaptarme en la medida de lo posible a cómo es el mundo del podcast ahora mismo. Y así es como afronto esta temporada número 8, como dice Iker Jiménez, con ilusión y con ganas, y también con, pues como te digo, con novedades. ¿Qué novedades? Pues bien, el podcast de Hanna Fernández se podrá escuchar, como siempre, como hasta ahora, en las plataformas en las que está presente desde el principio hasta ahora, pero también algunos episodios, no todos, se podrán ver en vídeo en Spotify y en YouTube. Spotify está apoyando muchísimo ahora el formato vídeo, YouTube es puro vídeo, entonces vamos a estar también presentes en esas 2 plataformas en formato vídeo. Como te digo, no van a ser todos los episodios, por lo menos al principio. Seguirá habiendo entrevistas con expertos, por supuesto, en todos los ámbitos relacionados con la salud, con el sueño, con la longevidad. También haré episodios yo sola sobre temas de actualidad, sobre estudios, artículos, episodios más breves sobre temas muy puntuales, reseñas de libros, cosas que aprendo en los congresos. Voy a muchísimos congresos, escucho muchas conferencias, tanto presencial como online, hago muchos cursos y tengo un contenido valiosísimo que me encantaría compartir, pero al final nunca encuentro la manera de hacerlo y lo voy a hacer a través del podcast. Y también quiero compartir aquí a través del podcast pues esta nueva etapa que inicié, va a hacer ahora 1 año, que es la del doctorado. Estoy haciendo todo el proyecto de investigación, la tesis doctoral sobre la ética de la hiperlongevidad, mejor dicho, la bioética de la hiperlongevidad. Ya te explicaré qué es todo esto. Pero claro, estoy haciendo un trabajo de investigación brutal. Por una parte, la parte científica sobre todas las técnicas que se están aplicando actualmente y que se están investigando actualmente para prolongar la vida humana. No te digo para ganar unos años más, no, para que lleguemos a cumplir 150 años o 500 incluso, según a quien escuches, se habla ya de esas cifras. Estoy estudiando toda esa parte científica, tecnológica de la biomedicina, pero también toda la parte de la ética que tiene que acompañar a todo ese desarrollo tecnológico. Es alucinante y habrá, por supuesto, episodios sobre este tema, porque además, aunque parezca que no tiene también mucho que ver con el tema de la salud y el descanso, porque si estamos hablando de prolongar la vida y la esperanza de vida, y además que esa esperanza de vida vaya acompañada de una salud óptima el máximo tiempo posible, para poder conseguir eso, evidentemente la tecnología, la biomedicina nos va a ayudar mucho, pero la base de la salud es todo lo que hablamos aquí semana tras semana en este podcast, que tiene que ver con un estilo de vida saludable. Así que esto ya lo iré desarrollando y ampliando más, porque la verdad es que es un tema nuevo para mí, interesantísimo. Estoy leyendo muchísimo, investigando muchísimo, haciendo muchas revisiones de artículos, etcétera, y poco a poco ya os iré compartiendo cosas sobre este tema y también iré invitando a personas que nos hablen sobre este tema. Así que resumiendo, van a continuar los temas que te interesan, eso no va a cambiar, con el mismo rigor, con la misma transparencia y la misma honestidad con la que trato todos los temas, pero adaptados a la nueva realidad del podcast, con ese nuevo formato en vídeo. No en todos los episodios, ya te digo, pero intentaré que cada vez sean más episodios los que puedo grabar en vídeo, y también adaptado a mis circunstancias. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí voy con lo que te decía antes de no quemarme. Como te digo, no siempre voy a poder hacer vídeo, porque grabar de forma presencial es mucho más complejo que grabar solamente el audio y grabar online. Entonces, no siempre voy a poder grabar en vídeo, no siempre voy a poder cumplir con la cita de los lunes, porque pues si tengo viajes, tengo conferencias, tengo
trabajos que me piden contenido para empresas, para manuales para empresas. O sea, hago muchas otras cosas además de este podcast y no siempre voy a poder cumplir con la cita de los lunes. Y también puede ser que en algún momento, por lo que sea, pues no tenga nada que yo considere relevante como para compartir contigo. Y en eso también quiero ser muy honesta. No quiero caer en la inercia de tener que rellenar cada lunes un espacio de tiempo o un vídeo contándote algo. Esa no es mi manera de trabajar. Lamentablemente es algo que se ve cada vez más. Contenido que además ves que se ha hecho en ChatGPT o que se ha copiado por ahí y por el hecho de crear un paquete de contenido para subir a un podcast o a una red social. No es lo mío, no me gusta hacer eso porque creo que me hace perder el tiempo a mí y te hago perder el tiempo a ti y eso lo odio. Lo de perder el tiempo te ha quedado claro que no es una de las cosas que más me guste en absoluto. Así que bueno, habrá algún lunes que no haya episodio porque no puedo o porque no hay contenido que yo considere o que crea que deba compartir contigo porque no crea que te vaya a interesar o lo que sea. Y no es una justificación, es sencillamente que me gusta ser transparente y explicar cómo hago las cosas, porque al final con algunos de vosotros, algunas sobre todo, porque el 85% de esta comunidad es femenina, muchas de vosotras lleváis muchos años conmigo, entonces creo que en cierto modo también no es justificarme, es compartir con vosotras cómo pienso y bueno, cómo voy evolucionando y cómo voy a hacer las cosas a partir de ahora. Y hasta aquí este episodio introductorio de la 8ª temporada. Sí que te voy a pedir, por favor, paciencia, sobre todo al principio, porque el mundo vídeo para mí es un mundo completamente desconocido, totalmente diferente al audio. Entonces, bueno, te pido paciencia porque algún que otro error habrá. Intentaré que sean los menos posibles, pero bueno, te pido paciencia y también te pido, por favor, que sigas como hasta ahora, que no me puedo quejar en ese sentido, apoyando este programa. Igual que con las plataformas de audio nos ayuda mucho que os suscribáis a los programas y que dejéis reseñas o las estrellitas en Apple Podcast, pues con las plataformas de vídeo igual, que os suscribáis al programa es muy importante porque no solamente cuentan las estadísticas de escuchas, de descargas, de tiempo de escucha, sino que también cuenta mucho, es muy importante el número de suscriptores, es importante para el algoritmo, para los anunciantes, etc. Así que os agradezco enormemente y en esto voy a ser un poquito pesada, pero creo que lo voy a recordar en muchos episodios, que por favor os suscribáis a las plataformas tanto de audio como de vídeo porque nos ayudáis muchísimo a los programas que somos independientes y que al final nos autofinanciamos. No tenemos una financiación fija de anunciantes ni tampoco una financiación fija a través de la suscripción. Entonces, bueno, os agradezco por adelantado que hagáis este pequeño gesto para seguir apoyando este contenido. Y ahora sí, muchísimas gracias por estar al otro lado del micro, por seguir ahí, por tu apoyo, por tu cariño y nos escuchamos en breve de nuevo a través del micro y también muy en breve nos escuchamos y nos vemos a través del vídeo. Gracias y abrazo fuerte. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Listen. That's the sound of the fully electric Audi Q6 e-tron. The sound of captivating electric performance, dynamic drive, and the quiet confidence of ultra-smooth handling. The elevated interior reminds you this is more than an EV. This is electric performance redefined. The fully electric Audi Q6 e-tron.